Nuevamente aquí con un programa más de jueves temático, así que les invitamos a que vaya usted y le hable a un amigo, una amiga, si está en casa, y si va en camino a casa, pues Dios le bendiga abundantemente. Ya estamos aquí nuevamente con un programa más de jueves temáticos y fíjese que pareciera como que tienen relación. El jueves pasado hablábamos de un cambio de temporada y hoy traemos el tema llamado crisis y vamos a hablar un poquito de lo que es la crisis y tiene relación un poco con lo que es el tema anterior, cambio de temporada, porque siempre cada temporada o cada proceso, cada etapa, pues va a tener su crisis. Entonces, tiene relación un poquito este tema que vamos a traer el día de hoy. ¿Cómo funciona nuestro jueves temático, nuestro programa? Siempre traemos un tema de manera general, hablamos un poquito de significados, características, lo que encontramos en internet, lo que encontramos en los diccionarios, en las diferentes plataformas donde hay información sobre este tema. Y al final le damos un enfoque bíblico. Esa es la operativa de nuestro programa de los jueves temáticos. Entonces, para los que nos van a sintonizar por primera vez, para que sepan de qué estamos hablando, todos los jueves traemos diferentes tipos de tema. Hablamos un poquito de su significado, de sus características, de definiciones y al final qué dice la Biblia en cuanto a ese tema. Eso es lo que traemos nosotros para usted todos los jueves. Esto lo vamos a hacer todavía durante el mes de noviembre, vamos a estar manejándolo así. Y ya en el mes de diciembre sí quisiera hablar ya un poquito de temas más bíblicos los jueves. Así que todavía en este mes de noviembre vamos a manejarlo así, temas de manera general, cultura general, con aplicación bíblica, y a partir de diciembre, si Dios nos permite, ya vamos a enfocarnos en un tema. La pastora me pidió que hablara del Espíritu Santo en los jueves, así que voy a traer ese tema los jueves a partir de diciembre. Y ahorita pues de manera general, cultura general, solamente vamos a hablar creo que nos quedan 2 programas para terminar noviembre, 3 programas de noviembre para hablar de temas generales. Así que yo siempre les había comentado que si ocupaban algún tema en particular que quisieran que lo trajéramos aquí al programa, pues que nos avisaran, que nos escribieran ahí en el chat para tomarlo en cuenta, pero ella, la pastora, me pidió que en el mes de diciembre hable sobre el tema del Espíritu Santo y lo que vamos a hacer los jueves temáticos. Así que, pues vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy. Vamos a hacer oración en esta tarde. Ya para nosotros ya oscurece temprano, porque antes teníamos la hora adelantada, pero ya tenemos el mismo horario, así que ya estamos igual que en toda la República Mexicana con el mismo horario. Y pues ya se nos hace un poquito más oscuro las 6 de la tarde. Antes 6 de la tarde estaba todavía el sol muy alto, pero ya se ve como oscurito. Así que pues vamos a comenzar nuestro programa en esta tarde dándole gracias a Dios porque ya venimos del trabajo y nos permite llegar ante estos micrófonos. Ya hicimos nuestras actividades del día y no nos podemos ir a descansar sin hablar de Dios, sin hablar de un tema que lo puede a usted orientar, que le pueda dar luz a usted, una inquietud que Dios le pueda resolver. Para eso son estos programas que tenemos aquí en la radio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder compartir la palabra a través de la WhatsApp 97.3, a través de Radio Jesucristo Rompiendo Límites, y a través de las diferentes plataformas donde nos escuchan, como es las aplicaciones de TuneIn, a través del internet, a través de la radio, del dial y a través de Facebook. Gracias, Señor, porque usted nos pone en nuestras manos medios para poder llevar la palabra y que esta palabra no solamente nos alinee, sino también nos ayude a descansar y a tener respuesta sobre nuestras inquietudes. Le doy gracias
por mis hermanos que durante el día han estado en el trabajo, que han ido y han venido, ha guardado usted su entrada y su salida, y que ya están quizás algunos en casa y otros van rumbo a casita. Que usted los bendiga abundantemente y que todo el cansancio del día, todo el afán del día, usted lo disipe con su presencia. Que podamos tener nuevas fuerzas en usted, Señor, y que esta palabra sea de aliento, de ánimo para nuestro espíritu y para seguir adelante. Le damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues fíjense que el tema que traigo yo en esta tarde de crisis, hablábamos la semana pasada de un cambio de temporada, y un cambio de temporada es como entrar a un nivel en nuestra vida. La vida que Dios nos dio, está caracterizada por ciclos, ¿verdad? El ciclo de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, la persona madura, adulta, y el adulto mayor. Entonces, así como la vida tiene sus ciclos, también cada etapa de la vida tiene también sus circunstancias, sus procesos o sus crisis, ¿verdad? Entonces, de entrada, ¿qué es la crisis, verdad? El significado. La palabra crisis en el hebreo significa más ver, así como lo oye, más ver, que significa o tiene diferentes múltiples significados, como la abertura del útero o la silla de un parto. Es un punto de inflexión o un momento de decisión. Me gusta más la última, ¿verdad? Como que la palabra para crisis es un momento de decisión, un punto de inflexión donde usted y yo vamos a cambiar de temporada, donde usted y yo vamos a tomar decisiones, donde usted y yo esas decisiones van a marcar cómo vamos a manejar nuestro ciclo y nuestra temporada. Puede utilizar para describir tanto una situación difícil como también la oportunidad para un nuevo comienzo, como el acto de dar a luz o el acto de hacer algo nuevo. La Real Academia Española nos dice que la palabra crisis proviene del latín crisis y también del griego, que es crisis, que significa un cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso o en una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Entonces, habla de un cambio radical, y habla de consecuencias importantes en ese proceso de cambio en cada ciclo o en cada situación. ¿Qué es una crisis? Originalmente la palabra deriva del antiguo verbo griego krinein, que significa juzgar para tomar una decisión, y de su sustantivo crisis, que significa juicio y decisión. ¿Qué significa estar en una crisis? La crisis es un estado emocional, una experiencia interna de confusión y de ansiedad, hasta el punto en que los mecanismos de afrontamiento que antes teníamos no funcionan o fallan, y tienen que ser reemplazados por decisiones y comportamientos ineficaces. Ahí le voy a pedir al hermano Jesse que me ponga la diapositiva que dice que es una crisis. La segunda. Ándale. Ahí la puede usted estar viendo en pantalla. Ahí le traigo el significado por si usted está tomando notas. Lo que es una crisis, un estado temporal. Y fíjense que me lleva a pensar en la constitución del hombre. Dios dice que lo hizo a nuestra imagen y a nuestra semejanza, hablando del cuerpo, alma y espíritu. Estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, las crisis es un estado temporal de nuestras emociones. Nuestras emociones radican en nuestra alma y en nuestra mente, no en el corazón ni en el espíritu. Entonces, es un momento en el que tomamos decisiones y somos procesados para el cambio de temporada. Eso significa
estar en una crisis. Cuando lo que estás, tu estado emocional, tu situación que estás viviendo en tu proceso, ya no funciona y te tienes que autoanalizar, hacer una introspección de lo que hay dentro de ti para tomar decisiones y hacer un cambio radical que te va a llevar a algo más. ¿Qué significa entrar en crisis? Ya cuando se habla de entrar en crisis, se habla de una situación de desequilibrio temporal que se produce cuando una persona ya se enfrenta a una situación o percibe algo que lo amenaza. Sus métodos más habituales para afrontarlas a veces no son los suficientes, por eso se está enfrentando o significa que está entrando en una crisis. Esta situación puede provocar un aumento en la tensión, la ansiedad, el malestar, tanto físico como emocional. La palabra crisis etimológicamente significa cruce de caminos. Como en estos días que fuimos a dejar a la profeta, en el 30 es la división de estados, donde termina Tamaulipas y entra Nuevo León. Es algo así. La crisis es como la disyuntiva, el límite entre un estado y otro, entre el cambio de una temporada a otro. Eso es la crisis, donde ya tienes que dejar lo que estás viviendo porque como operas no es funcional. Tienes que cambiar y tomar decisiones. Eso significa entrar en crisis. Cuando la situación puede provocar un aumento de tensión, puede provocar ansiedad, puede provocar malestar, tanto en lo físico como en lo emocional. Y esta ruptura o este cruce de caminos implica un momento de ruptura y de cambio, que a su vez puede ser una oportunidad para hacer cosas poderosas en cada uno de nosotros. El hombre tiene esa habilidad, esa cualidad de ser creativo. Entonces, el momento para sacar la creatividad y nuestra imaginación son los momentos de crisis. Entonces, a veces decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tiene que venir esta crisis, este problema, esta situación difícil? Porque Dios sabe que dentro de ti hay un potencial que tiene que esa crisis rompe los límites para que tú puedas pasar a otra dimensión o a otro paso o a otra temporada. Usted ve ahí en pantalla y viene la pregunta, ¿qué es una crisis? Es un estado temporal en el cual una persona pierde la capacidad de controlar una situación utilizando las estrategias y herramientas que normalmente usaría para resolver. Y ahí está el hombre agarrándose la cabeza como diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya lo que estoy haciendo no funciona. Bueno, esa capacidad de romper lo que ya has hecho, de romper la rutina, de romper las mismas estrategias, ya no funciona porque el hombre evoluciona y se revoluciona cuando hay propósito de Dios. Entonces, cuando queremos emprender algo nuevo, siempre va a haber un top en el que hay que romper ese top para poder avanzar y crecer. ¿Qué influye en una crisis? Viene ahí otra pregunta. Y existen diferentes factores que pueden desencadenar una crisis. El ambiente, la habilidad para regular nuestras emociones, nuestras creencias internas, que es, aquí manejaría yo, nuestra fe en Dios, y las expectativas de las demás personas que tienen de usted y de mí. Son algunos de los factores que van a propiciar el cambio de temporada. ¿Por qué son importantes nuestras emociones en estas crisis? Las emociones fungen un papel importante en los momentos de crisis, ya que en ocasiones el no saber cómo regularlas favorece a que se produzcan. Es decir, si yo no tengo dominio propio, que habla la Escritura, ahí en 1 Corintios 12, y también donde habla del fruto del Espíritu Santo en Gálatas, si yo no tengo dominio propio,
Entonces, o autocontrol, que le llamamos hoy, dominio propio o templanza, las emociones van a jugar un papel importante en que nos van a traicionar y no nos van a hacer escalar a la siguiente temporada. ¿Qué es una crisis emocional? Ahí lo tiene usted en pantalla. Es un conjunto de reacciones físicas, un conjunto de pensamientos y de emociones que se van a presentar ante una situación que nos pone en peligro o que amenaza nuestra integridad. Aquí cabe preguntarnos, ¿qué causa la crisis? La crisis, la causa o lo que produce una crisis no es en sí el problema o el conflicto, sino la respuesta en que usted como persona aporta. O sea, la crisis no es el problema que se presentó, eso no es un problema o no es lo que causó la crisis. La crisis es cómo tú vas a responder ante esa situación. Es decir, el problema no es problema, sino cómo respondemos ante ese problema. Por esto es comprensible que ante un mismo acontecimiento, ya sea muerte, separación o enfermedad, una persona puede hacer crisis y otra no. O sea, la pérdida de una persona, ¿cómo vas a responder tú ante esa pérdida? La escasez de dinero, de trabajo, ¿cómo vas a responder tú ante esa situación? Eso es lo que realmente hace una crisis. Características de las crisis. La primera, que es inesperada. Nadie espera la situación o el momento que ocurra, suele tomar por sorpresa a los afectados. Esa es la primera, va a ser inesperada. La segunda característica de una crisis es amenazante. Representa una amenaza para los valores básicos, para la estabilidad o la supervivencia. La tercera característica es desequilibrio. Causa un estado de malestar, de agitación o de desorganización, donde los métodos habituales para resolver los problemas fallan. La incertidumbre es la característica número 4. Es el desenlace es incierto, existe una alta probabilidad de que un resultado negativo si no se gestiona adecuadamente. Y la quinta característica es la necesidad de acción, que requiere la toma de decisiones rápidas e importantes y la movilización de recursos para mitigar sus impactos. Entonces son 5 características que yo estoy manejando aquí, que son inesperada, amenazante, desequilibrio, incertidumbre y necesidad de acción. Ahora, hablábamos de la crisis emocional, que es la reacción, el conjunto de reacciones físicas y de pensamientos y de emociones que vamos a presentar ante una situación que puede amenazar nuestro estado de confort o nuestra integridad. En psicología, la crisis es un síndrome agudo de estrés que está caracterizado por la ruptura brusca de la vivencia continua psíquica, que es mental, o por la respuesta activa ante un proceso de cambio. Entonces, cuando viene el choque de que tienes que cambiar, hay que hacer cambios en nuestra vida, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de comer, en nuestra forma de vivir por salud, ahí viene una crisis emocional, la ruptura brusca de la vivencia continua. Ahora, ¿cómo respondemos a la respuesta a ese cambio se va a manifestar a través de diferentes etapas? Las más comunes son la negación, la resistencia, la exploración y la aceptación. Hay modelos para este tipo en psicología para afrontar los cambios de temporada, para afrontar los cambios de las crisis, que es como el modelo de Kübler-Ross, que habla de negación, habla de ira, habla de negociación, de depresión y aceptación. ¿Qué es la negación? Es la reacción inicial de una sorpresa ante el cambio, donde la persona no puede procesar su nueva realidad. Ya no me voy a poner ropa negra.
No puede procesar, es la negación. Después pasa a la siguiente etapa. A ver, hermano, póngame la siguiente. Que soy yo la que Sí, aquí está la pastora que está. Ella lo habló. Usted lo puede estar viendo ahí en pantalla. Son las etapas que uno tiene que aprender para el cambio. Que eso tiene que ver con las crisis. Las crisis son las dificultades que se van a presentar en cada etapa. Entonces, la primera es la negación. La negación es la reacción inicial que nos sorprende al cambio, ante el cambio, y que no podemos aceptar nuestra nueva realidad. La segunda es la resistencia. La resistencia. O enfado, ahí usted lo ve como enfado. Que es después tras el shock de querer cambiar, surge la ira y la frustración de que, pues si todo me queda perfecto, todo lo negro me queda perfecto, ¿por qué me tengo que poner otro color? ¿Verdad? Esa es la resistencia, surge de la ira y de la frustración, ya que la persona se resiste ante la nueva situación e intenta negarla y lucha contra eso. La tercera, negociación, que este modelo es el más común, amigos, hermanos. Se busca un punto de intermedio o se intenta negociar con la realidad para encontrar soluciones o un sentido. La cuarta, desorganización emocional que trae depresión. Que ahí usted lo ve en pantalla como tristeza. La tensión y malestar pueden llevar a un estado de desorganización, confusión e incluso depresión si la persona no encuentra los recursos para afrontar esta situación, que es el punto bajo. Si usted ve viendo, aquí es como una escala en picada hacia abajo y luego va hacia arriba. De arriba hacia abajo llega al centro, donde está la de tristeza, la depresión, y sube nuevamente cuando hay un reconocimiento. ¿Sí? La aceptación. Se comienza a explorar la nueva situación con más apertura, ya más definido, ya te reinventaste, ya te redefiniste, ya aceptaste y buscas nuevas respuestas y darle un nuevo sentido a la vida. Y por último, el aprendizaje. Se logra un nuevo equilibrio, se desarrollan nuevas habilidades y se asimila la experiencia para poder crecer. A veces nosotros decimos, yo quiero crecer en tu propósito, yo quiero crecer en el ministerio, yo quiero crecer en mi trabajo, yo quiero crecer en la vida. Para crecer vas a pasar por este tipo o estas 5 etapas de un cambio. De un cambio. Esto lo habla la psicología, también lo habla la Biblia, amigos, hermanos, para que usted lo sepa, también lo habla la Biblia. Cada etapa que acabo de mencionar nos recuerda o es necesaria para poder llegar a un crecimiento. El crecimiento no viene mágicamente, el crecimiento te va a costar aceptarlo, asimilarlo. Y lo único que nos toca es no quedarnos en el camino. Un ejemplo, otro ejemplo, no nada más de crisis emocional, es la crisis económica. La crisis económica, que ahí les puso el hermano Jesse la imagen en pantalla, es una gráfica donde vamos a explicar un poquito de la crisis económica. Es la fase del ciclo económico en la que se da un periodo de escasez en la producción, comercialización, consumo de productos y servicios. Usted ve ahí actividad económica y ve el tiempo. Ven el nuevo ciclo, habla de expansión, recuperación, auge, recesión, depresión y una ¿cómo se le llama? Una gráfica donde cada momento de esta crisis lo hace subir y bajar, subir y bajar. Es un ciclo
un periodo. La Biblia habla de la rueda de la creación en el libro de Proverbios. Entonces, así es la crisis económica también, como un ciclo de vida. Cuando no hay producción, cuando hay escasez de producción, cuando hay escasez de ventas, de comercialización, cuando hay consumo de productos y servicios, se caracteriza por sus efectos negativos. La recesión, como usted la ve ahí, está en una onda hacia abajo, como mirábamos hace rato la imagen del modelo del cambio de vida, ¿verdad? La recesión es como, ese parece el cierro de la silla, ¿verdad? La cunita. Ahí está la recesión. ¿Qué es la recesión? La recesión es el movimiento cíclico descendente, va hacia abajo. ¿Qué es la contracción? Es cuando la actividad cae por debajo del mínimo, como la raya del tiempo, ¿eh? Cuando no hay nada. Parece que está todo parado. ¿Qué es la depresión? Si usted se fija, la depresión es abajo de la recesión. La depresión es un caso extremo por su duración o efectos que producen situaciones de inestabilidad cíclica. Es un periodo prolongado, pues está en la parte de abajo, es un periodo prolongado de grave desaceleración de la actividad económica, marcado por una disminución en la producción, en el comercio, en el empleo y en el consumo. ¿Por qué traje este ejemplo de la crisis económica? Porque nuestro país, juntamente con muchos países, hay el país vecino de Estados Unidos, estamos pasando por un momento de recesión en el que vamos a cambiar de recesión a depresión. Por eso se están perdiendo muchos empleos, porque vamos a afrontar un tiempo de cambio en el que va a haber muchas escaseces y muchas cosas así. Eso lo hace la crisis económica. Pero ¿cómo va a reaccionar usted ante estos eventos? Eso es lo que yo quiero que usted aprenda en esta tarde. ¿Cómo va a actuar? Porque la forma en que usted actúa va a dimensionarlo y lo va a hacer cambiar. Puede ser provocada por diversos factores como burbujas financieras, como inestabilidad en los precios de materias primas, crisis bancarias, políticas fiscales inadecuadas. Usted sabe, ahorita la incrementación de muchos impuestos y aranceles, o desequilibrios entre producción y consumo. Los efectos incluyen desempleo, cierre de empresas, caída general de la calidad de la vida. Algunas características de una crisis económica es la disminución del Producto Interno Bruto, de la producción de bienes y servicios, aumento del desempleo. La red de la actividad económica lleva a despidos y cierre de empresas. Otra de las características principales de una crisis económica es la caída de la inversión. La inversión en nuevas empresas y proyectos se disminuye. Algunos ejemplos de crisis económicas del pasado, no vamos a hablar ahorita de la presente, vamos a hablar del pasado. Una crisis económica mundial en un periodo de declive en la actividad productiva y comercial de múltiples países se ha caracterizado por la quiebra de empresas, desempleo y reducción del poder adquisitivo, que es el dinero. Históricamente ha habido crisis como la Gran Depresión en el año 1929, la crisis financiera del 2008, que se propagaron globalmente debido a la interconexión económica, y la más reciente, que fue en el 2020, la crisis de la pandemia provocada por el COVID-19, que causó la mayor contracción económica en más de un siglo. O sea que la última, que fue la del COVID, arrebasó todas las instancias de las crisis económicas que quedaron históricamente registradas. Ahora, usted me va a decir, ¿por qué la hermana me habla de crisis emocional? ¿Por qué me habla de una crisis económica? Porque así como en la crisis emocional hay etapas, también en una crisis económica hay etapas de la economía.
todos queremos la expansión. Cuando hablamos de recuperación y de expansión y de auge, estamos hablando de cosas positivas, pero nadie quiere recesión y depresión, porque son donde ya te sepultan, donde te estás muriendo. Y en todas interviene el tiempo y la actividad económica. Al igual que en las etapas emocionales del cambio, está la negación, está el enfado, la tristeza, la aceptación y al final el aprendizaje para crecer. En una economía también se necesita crecer. El ciclo económico es una serie de fases por la que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final en la que el ciclo económico vuelve a comenzar de nuevo. ¿Usted ha escuchado la Agenda 2030? Esto es un cierre de un ciclo, no solamente en lo económico, sino se está hablando de un nuevo orden mundial. Se está cerrando una etapa para empezar una nueva. Estamos en los finales para comenzar algo nuevo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en los postreros tiempos iban a venir cosas así, tiempos difíciles. Y siempre la crisis que se presenta ante cualquier situación para un cristiano es la oportunidad de demostrar el poder de Dios en nuestras vidas. Todo lo que hablamos ahorita secularmente, que está comprobado por la psicología, por los libros de economía y todo eso, lo dice la palabra de Dios. Que de acuerdo ante la situación que se nos presenta, como tú vayas a actuar, es la forma en que te va a hacer crecer y entrar en el cambio. A veces la vida que dice, ¿por qué me pasó esto a mí? Es que es parte del proceso que se necesita porque Dios sabe que hay dentro de ti un potencial que tiene que expandirse y salir para demostrar todo lo que Dios ha dado para tu vida, para un propósito. En la Biblia, las crisis son momentos decisivos que Dios permite para fortalecer, para transformar y para revelar su propósito en la vida de las personas. O sea, que no viene nada más por venir ni por hacerte la vida de cuadritos. Viene porque hay un propósito, porque Dios va a sacar algo grande en ti. No son castigo, no son un castigo, sino que son un entrenamiento que ayuda a descubrir la fragilidad humana y la necesidad de Dios y a desarrollar, fíjense, las crisis son para desarrollar la sabiduría de Dios en nuestra vida para poder superar los obstáculos y alcanzar el propósito más grande que Dios tiene para nosotros. Las crisis pueden llevar a la desesperación a una persona, pero cuando buscamos de Dios, las crisis nos deben de llevar a tener una mayor dependencia de Dios, que se manifestará esta dependencia a través de la fe, a través de la oración, a través de la obediencia y de la búsqueda de la sabiduría que Dios nos da. Dice su palabra, ¿está alguien falto de sabiduría? Pídasela a Dios. Entonces, para eso vienen las crisis. ¿Por qué Dios permite las crisis, amigos, hermanos? ¿Por qué Dios permite las crisis? Ahí le voy a pedir al hermano Jesse que me deje la imagen número 1, porque ya voy a hablar de la Biblia. Ándele, gracias. ¿Por qué Dios permite las crisis? Para transformar. ¿Qué es lo que va a transformar Dios en nosotros? Va a transformar esa crisis en oportunidades para que revele el poder de Dios que está dentro de nosotros. Su poder en nosotros será revelado a través de estas crisis. Va a transformar nuestra vida y nos va a ayudar
a descubrir como personas esa intimidad y esa relación que tenemos que tener con Dios. Lo voy a decir de esta forma: desafortunadamente, si no tenemos un problema o una crisis, no buscamos a Dios. Cuando todo está muy tranquilo y muy bien, decimos que tenemos Dios, pero no hay una relación ni una dependencia con Él. Entonces, la crisis lo que hace es transformar tu vida a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Por qué a la imagen y a la semejanza de Dios? Porque tú vas a buscarlo a Él y te vas a tener que parecer a Él. Dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué Dios permite la crisis? Y hablamos de transformación, ahora de fortaleza, para fortalecer. Cada crisis es un entrenamiento divino que prepara a la persona para prosperar. La adversidad y el esfuerzo son como el ejercicio físico para los culturistas, moldeando el carácter y la fe. Entonces hablamos de transformación, pero también hablamos de fortaleza. ¿Para qué Dios permite una crisis en una persona buena o mala? Para corregir. Pueden ser consecuencias de pecados o por falta de previsión. Lo que obliga a una persona, lo que obliga a una reflexión y a buscar un cambio de rumbo. ¿Para qué Dios permite la crisis en una persona? Para revelar su propósito. A veces queremos que venga el profeta y nos diga: váyase a la derecha, váyase a la izquierda, dé 3 pasos y dé un brinco, cuando el propósito te lo debe de revelar Dios. Dios permite las crisis con un plan mayor. Al superarlas, la persona puede entender mejor su propósito y su dependencia de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia de cómo enfrentar una crisis? Primero que todo, tienes que pensar que cualquier cosa que pase, nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros. Eso lo dice Mateo 28, 20. Cualquier situación, Él siempre estará con nosotros. Muy a menudo la Biblia te dice: no temas. Ante cualquier situación, siempre Dios te dice: no tengas temor, porque es lo primero que va a hacer el enemigo, traerte temor. Isaías 43:1 habla: no temas. Lucas 12:32 habla: no temas. Entonces, lo primero que viene ante una crisis es miedo, es temor, es angustia, es aflicción. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En respuesta a esto, trata de rendirte a la fuerza que Dios quiere darte. Como lo dice Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Como lo dice el Salmo 27:1. Ríndete ante Dios para que Él obre a través de ti. Esta no es una fuerza que te dará el control en todas las cosas, sino es una fuerza que te mantendrá poniendo los ojos en Dios y nuestra fe en Él, que hace mucho más, aceptando tu vulnerabilidad y compartiendo el amor de Dios donde puedas y estás contrarrestando el mal que causó esta crisis porque tú no te das por vencido con ese miedo, sino que pones todo en las manos de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De qué he de atemorizarme? Ten cuidado cuando la crisis no es excusa para ser egoísta. Por el contrario, la crisis debe de sacar el perfecto amor de Dios en ti, que expulsa todo el temor, como lo dice Primera de Juan 4:18. Ahorita aquí nos está pasando ese dato la pastora. La crisis te evalúa la fe y la confianza en Dios.
Y el amor de Dios que nos dio a nuestro Señor Jesucristo para la salvación, dice que cuando ese amor nos llena, nos toca, nos invade, le permitimos trabajar dentro de nosotros, dice que el amor de Dios desecha todo temor. Esa es nuestra confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Comparte con aquellos que lo necesiten en vez de acumular provisiones de forma egoísta. Entonces, si tú ves que Dios está trabajando en ti y que se están disipando las angustias y dolores y que Dios te está fortaleciendo, comparte el testimonio para que otros que están en la misma situación salgan del problema. Hay una historia muy importante que me encanta a mí hablar del profeta Elías, que está ahí en Primera de Reyes 18 y Primera de Reyes 19. Y es una historia de una crisis emocional, es una historia de una crisis económica, es una historia que encierra la economía, lo emocional, y es una crisis también yo lo diría, de fe y de confianza en Dios. Cuando a veces nos arrebasa el problema y no vemos que Dios está con nosotros, que hemos predicado, hemos hablado de Dios y a veces como que si no conociéramos nada. Entonces esta historia está ahí basada en Primera de Reyes 18 y 19, que no lo voy a leer, solamente voy a compartir la historia, pero me gustaría que usted ahí en casa lo leyera, Primera de Reyes 18 y 19. Y son cosas muy impactantes que le pasan a Elías, como el profeta de fuego, como el profeta de Dios, que él también era humano y aunque se teletransportaba y aunque hacía bajar fuego del cielo, aunque hablaba la palabra y aunque traía en jaque al rey Acab, era un hombre que tuvo sus momentos y tuvo sus ciclos, su cambio de vida por las crisis que le vinieron. Fue un hombre que demostró el poder de Dios en él, pero que también mostró su vulnerabilidad como humano y que tuvo sus caídas dentro de sus emociones. Tan diferente como la noche y el día. Elías era audaz, era valiente, se enfrentó victoriosamente a toda clase se enfrentó a toda clase de adversidades. Se enfrentó a los profetas de Baal, se enfrentó inclusive a las órdenes de Jezabel y de Acab. La mano del Señor estuvo sobre Elías cuando le dijo Dios, ve y dile al rey que no lloverá, que va a haber una escasez, una economía quebrada, una escasez de alimentos, la gente se va a morir de hambre por la crisis económica, porque me han dejado a mí y se han vuelto a los Baales. Pareciera como que es la historia del día de hoy, ¿no le parece? ¿Por qué está la vida así? ¿Por qué está nuestro mundo así? Pues simplemente porque nos hemos alejado de Dios. Cuando realmente el ser humano se vuelve a Dios, Dios toma control de todas las cosas. Y si está fuera del orden y no hay control, es que también el hombre está fuera de Dios. Entonces, Elías va y da un mensaje al rey Acab y se viene la hambruna a la ciudad, al país, a Israel, y por todo Israel andan buscando a Elías y no lo encuentran. Entonces, mientras por un lado, tiempos paralelos, hay escasez, hay economía, hay recesión, como usted lo vio en el ciclo económico que pusimos, hay recesión, hay depresión, hay altas y bajas. Por un lado está eso, pero en tiempo paralelo, Elías comía carne. Todos estaban muriendo de hambre, pero Elías comía carne. Todos estaban muriendo de sed y Elías tomaba agua del arroyo. Tiene un compromiso de estar sano. Entonces, en el ciclo económico de la crisis económica que estaba viviendo Israel, Dios tenía de pie al siervo, al profeta, porque estaba obedeciendo. Ahí le va un tip. Si usted obedece a Dios,
si está dentro del propósito, si usted oye su voz, aunque esté la crisis más arrecia, usted va a salir adelante. Los cristianos no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y Él nos da la salida y Él nos da la victoria sobre las crisis. Mientras otros padecen, usted no padece. Tiempos paralelos se viven en una crisis económica, porque nuestra confianza está puesta en Dios. Entonces este hombre andaba por todo Israel y el Acab lo buscaba para matarlo, porque decía que por causa de él había esa economía quebrada del país. Por causa de él había hambre y estaban padeciendo. Elías experimentó la fuerza sobrenatural de Dios para realizar lo extraordinario, pero Elías era un hombre como usted y yo, no era un hombre angelical, no era un hombre de otro planeta, iba al baño como usted, comía como usted, dormía como usted, hacía todo como usted y como yo. Y tenía temor. Y tenía miedos, angustias, padecía de estrés, todo le pasaba como cualquier persona. Pero aún así, puesto en las manos de Dios, era un hombre que descendía fuego, era un hombre que el Espíritu Santo lo tomaba y lo cambiaba de lugar sin que hubiera avión, sin que hubiera teletransportación. Pero Dios lo hacía así. Entonces vemos los altibajos de un hombre natural con poderes sobrenaturales porque Dios lo hacía así. Elías experimentó esa fuerza sobrenatural de Dios para realizar lo extraordinario. El capítulo 19 encontramos ya a un Elías diferente. En el capítulo 18 usted lo ve, un Elías obediente, un Elías que Dios le da de comer, lo sustenta, un Elías que ora y llueve, un Elías que al orar el fuego desciende y mata, no sé de dónde saca tanta fuerza para matar a 850 profetas de Baal y de Acera, pero lo hace. Y después de que todos esos acontecimientos se le cuentan a Jezabel, por una palabra que esta mujer emite, el hombre se llena de miedo y de temor. Cuando ahorita yo hablaba de no tengas temor, Isaías 41:10, no tengas temor de malas noticias. Por una sola palabra vemos a un Elías diferente, bien bipolar, en el capítulo 19 de Primera de Reyes. A un Elías temeroso, a un Elías corriendo, huyendo, asustado, a un Elías cansado, triste y sin ilusiones, a un Elías exhausto, a un Elías deprimido, a un Elías deseando morir, a un Elías maldiciendo el día en que nació. No soy yo mejor que mis padres. Y vemos el contraste entre un Elías poderoso usado por Dios y luego un Elías vulnerable, dolido en sus emociones y que no supo afrontar esta crisis, porque estamos hablando de una crisis, de un cambio de temporada que Dios iba a hacer en su vida para llevarlo ministerialmente a algo grande. Cuando ya había destruido la idolatría en Israel, entonces en lugar de avanzar, tiene un decline y una decadencia, como en el ciclo económico, una recesión y una depresión. Y se pone en una actitud equivocada porque hablamos que las crisis, el problema no es el problema no es problema. El problema en realidad es cómo vas a actuar tú a afrontar las cosas que vienen. Dios nos ha dotado de capacidades, pero tú tomas tu libre albedrío cómo afrontarlo. Y esto le pasó a Elías. Quizá póngale usted porque estaba cansado, porque estaba asustado, porque estaba temeroso, pero claudicó. Y vemos que la causa del cambio de Elías era porque el rey Acab le contaba todo a Jezabel y ella le había mandado ese mensaje diciendo:
que se iba a vengar de él. Ella reacciona con sed de venganza y amenaza la vida de Elías y de su criado y sale él corriendo. Continúa su viaje un día adentrándose en el desierto. Acab y la reina Jezabel tenía todo el reinado, el país, y decir, me van a encontrar aquí, pero para que no me encuentren, patitas, ¿para qué te quiero? Me voy para el desierto. Pero tenían hombres que podían encontrarlo. Entonces se adentra al desierto de Beerseba y ahí se queda y abandona al criado. Se arrastra bajo un árbol raquítico y ahí en ese árbol Dios lo sustenta con pan. Sumido en una profunda depresión, le ruega a Dios que le permita morir. La crisis de Elías en la Biblia ocurrió después de una grande victoria en el Monte Carmelo. Así que cuidado cuando hemos pasado por un obstáculo y lo hemos vencido. Lo que viene es algo que te va a dar decline para que no sigas avanzando. Entonces, el ataque de Satanás en el mundo espiritual es cuando tú consigues victorias. Por eso es cuando más alerta debemos de estar. Cuando tú vas avanzando en el propósito y vas de victoria en victoria, debes de estar discerniendo en el espíritu que el ataque va a venir porque estás de victoria, como lo hizo Elías. El ataque vino y la crisis vino porque él había conseguido una victoria poderosa en el Monte Carmelo. Cuando la reina Jezabel lo amenazó de muerte, lo llevó a un estado de huir desesperadamente, y en la huida y en la corrida vino un agotamiento y un deseo de morir. La crisis, como lo mencionamos al principio, que menciona el diccionario y las enciclopedias, se caracterizan por el miedo, la depresión, la sensación de fracaso, a pesar de grandes logros que hayas tenido anteriormente. Así es como el enemigo trabaja para bajar tus mecanismos de defensa espirituales y dejarte vulnerable para atacarte. Pero es cuando más debemos de pedirle a Dios que nuestros mecanismos de defensa espirituales estén alertas, porque después de una grande victoria va a venir un ataque, una crisis. Vamos a analizar un poquito la depresión de Elías, que está en el capítulo 19, de los versículos 4 al 14. Elías era un hombre con una naturaleza como la nuestra, al igual que todos nosotros. Él experimentó el problema de la depresión, esa condición mental y emocional marcada por los sentimientos de desaliento, de inutilidad, de abatimiento, de culpa, de aprehensión y de fracaso. Todos esos sentimientos los afrontó el profeta. La vida es como una montaña rusa, llena de altibajos. Tendemos a experimentar felicidad, alegría, trascendencia, seguridad, según en qué punto estamos o nos encontramos. Todos tenemos que subir, pero no tenemos por qué ser dominados por ellas. Podemos aprender a sobrellevar con mucha más estabilidad espiritual, mental y emocional nuestra dependencia en qué valle estamos, si en terrenos llanos o en las cimas. Por eso dice que Dios, que una actitud humilde nos mantiene estables. La estabilidad espiritual es una de las bendiciones de nuestra salvación en Cristo. La experimentamos solo cuando aprendemos a mantener nuestra mirada puesta en el Señor y en sus propósitos. Cuando descansamos por la fe en la persona y en los principios y en las promesas de Dios, podemos mantenernos estables, como dice Filipenses 4, 11 y 13.
Me gusta hablar de Filipenses porque estoy estudiando esta carta de Filipenses de la iglesia que Pablo instituyó, y era una iglesia pudiente, era una iglesia que tenía una estabilidad económica fuerte, era una iglesia que apoyaba económicamente a Pablo, al apóstol Pablo, que era generosa, pero que tenía ataques continuos. Por eso Pablo le dice a la iglesia de los filipenses: iglesia, tu mirada debe de estar puesta en Dios, porque el enemigo va a venir a atacarte porque eres de grande utilidad. Filipenses, segunda de Corintios 4, 8 al 18 también nos habla de que nuestra mirada debe de estar puesta en Dios, que debemos descansar nuestra fe en Dios, en las promesas de Dios, en las reglas, en las instrucciones que Dios nos ha dado, como dice Hebreos 4, del 1 al 11. Pero por desgracia, todos tenemos pies de barro. ¿Qué es tener pies de barro? No es que usted tiene los talones cuarteados, no, eso no es tener pies de barro. Sí, tener pies de barro es que fallamos. Nuestras debilidades nos hacen fallar. Tenemos algo poderoso de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, pero tenemos pies de barro. Debemos de mantener la mirada puesta en el Señor, y nuestra mente debe de estar conectada con Dios en medio de un mundo caído y malvado. En este capítulo 19 de Primera de Reyes, Elías se convierte en un ejemplo clásico de una persona deprimida, de una persona que experimentó el poder, de una persona que experimentó también el fracaso, la amenaza, de una persona que fue perseguida, de una persona que huyó, y en sus pensamientos y sus palabras se llenan de todos estos síntomas. Sus palabras, sus acciones, sus pensamientos, encontramos todos esos síntomas clásicos de la depresión, como el retraimiento o la evasión, los cambios de humor que pareciera que están pasando por la menopausia, la aprensión, el miedo, la autocompasión, los sentimientos de ser inútiles, la pérdida de esperanza o de confianza, ira, irritabilidad, pensamientos dolorosos y erróneos, agotamiento físico, entre otros muchos. Todos esos tipos de pensamientos le van a venir a usted como le vinieron a Elías. Pero Dios siempre tiene la respuesta para nosotros. Dios respondió en su crisis a Elías, proporcionándole descanso físico, proporcionándole alimento. A él lo alimentó el ángel, proporcionándole una conversación para que sacara todo lo que tenía, como si fuera un terapeuta el Señor. ¿Por qué estás aquí? Es que tengo un vivo celo de que a todos los quieren matar y nomás quedo yo. O sea, fue su psicoanalista, Dios, porque habló con él y lo dejó que expresara su frustración, y finalmente le mostró que no estaba solo, ni la obra que él había hecho estaba terminada. Podemos comparar 1 Corintios 15, 58 que dice, y Gálatas 6, 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Todos debemos encontrar nuestro significado y nuestro valor en el Señor y en su gracia. Necesitamos saber que estamos completos en Cristo y que se nos ha dado dones de gracia para servirle, como dice Colosenses 2:10 y Romanos 12:3. Por supuesto que Elías no estaba solo. El Señor estaba ahí, e incluso envió a su ángel, no una, varias veces, para que lo atendiera. El Señor no solo es omnipresente,
sino que es muy reconfortante saber que ha prometido que no nos va a abandonar jamás a usted y a mí, sin importar lo que usted esté enfrentando. Eso lo dice el Salmo 139. Me gustaría que lo leyera ese salmo en casa. Como dice Hebreos 13, 5 al 6, desde el punto de vista humano, tampoco estaba solo Elías. Dios le hace saber que había 7,000 hombres que no habían doblegado su rodilla ante Baal. O sea, que no era la última Coca-Cola del desierto. Había 7,000 hombres que se habían mantenido en una integridad ante Dios. Observe cómo Dios trata la depresión de Elías. Número 1, antes de tratar la condición espiritual de Elías, lo primero que Dios hace con Elías es rejuveneció físicamente con un descanso y alimento. O sea que no hay necesidad de que se haga usted un botox, no hay necesidad que se haga una plasma en la cara. Cuando usted se alimenta correctamente, cuando usted descansa, se rejuvenece. Entonces eso fue lo que hizo primero Dios con Elías. Antes de tratar lo espiritual, primero trató lo físico. 2, luego el Señor hizo que Elías afrontara su verdadera condición, lo confrontó con su problemática. El verdadero problema era él, adoptando un papel de consejero. El Señor le preguntó 2 veces a Elías, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? En otras palabras, que hiciera un balance y que reflexionara sobre lo que había estado haciendo. Se la pasó corriendo, se la pasó huyendo, se la pasó haciendo todo menos lo que tenía que hacer, como dice los versículos 9 y 13 de 1 de Reyes 19. Otra de las cosas que Dios hace en la depresión de Elías, que es la número 3, habló personalmente con él. Cuando hablamos de hablar personalmente, estamos hablando de un tiempo de comunión, de oración. Y a veces queremos que la pastora ore por ti, hable por ti, le diga a Dios por ti, y si el que sientes eres tú, ¿sí? Que piense en ti, que haga en ti, todo tú, pero eres tú y Dios. Esto ilustra la necesidad de estar en la palabra de Dios, donde escuchamos al Señor y donde oímos suavemente su voz, donde nos centramos y nos concentramos en Él y aplicamos esa verdad. Entonces, Dios habló personalmente con él como lo quiere hacer contigo. A veces estamos en una problemática y nunca nos dirigimos, hablamos con todo mundo, hablamos con el Facebook, le decimos al Facebook nuestro problema, a las redes, al TikTok y a todo lo que usted quiera ponerle, que está de moda, o al gato o al perro que tenga en casa, pero menos de hablar con Dios. Y eso es algo importante para Dios, sacarnos del pozo de la desesperación, hablar con Él. 4, logró que Elías volviera a participar activamente en su ministerio. Le dijo, largo camino te espera, tienes una nueva misión, tienes trabajo que hacer, así que no te puedes morir aquí en la cueva, tienes que salir de esta cueva. Lo activa nuevamente en su ministerio y en su propósito. Nótese, él ve y vuelve por tu camino, por donde perdiste la esperanza, por donde perdiste el ministerio, regresa por el camino, como dice el versículo 15, y recupérate. Cuando te sientas abatido o deprimido, además de descansar en lo físico, debemos descansarlo en lo físico, todo lo necesario, no cedas a la tentación de quedarte de brazos cruzados y no hacer nada. La inacción solo agrava la depresión. Quedarte paralizado, pausado, sin hacer nada, lo único que va a hacer
es agravar tu depresión. No es que no quiero trabajar, no es que aquí me quedo viendo la televisión, ahí trabajen por mí, no, tienes que moverte. El descanso, la relajación y la soledad con el Señor requieren un equilibrio entre la participación en el trabajo y el ministerio, pero siempre desde un espíritu de fe, nunca solo actividad. Tiene que haber fe en todo lo que haces, todos tus movimientos. Dios le añade una nueva misión y la reafirma. Dios le dio nuevas tareas, le dijo, ve a ungir a un sucesor, que era Eliseo, y a 2 reyes. En medio de la crisis de hambre, de la crisis emocional y de una depresión y de estar bipolar y seguir un tratamiento. Porque Dios le da un tratamiento, regrésate por donde perdiste las cosas. Ahí estaba el tratamiento, porque todavía tienes trabajo. Ve, unge a tu sucesor y ve, unge a 2 reyes. Y le reafirma, y le recordó, no estás solo. Hay 7,000 personas que también oran y están como tú en la misma situación, que no se han postrado ante Baal y ante los ídolos. Dios le proporcionó a Elías un compañero que fue Eliseo. Le ordenó que buscara a Eliseo para que quedara como profeta en su lugar. ¿Saben cuántos años estuvo Eliseo después de esa ocasión con Elías? Que Dios le dice, sal de esta cueva y regresa porque todavía tienes una nueva misión que hacer. Estuvo entre 8 y 10 años sirviéndole Eliseo a Elías. Entre 8 y 10 años. O sea que no se murió en la cueva, todavía duró 10 años más. De 8 a 10 años. Le ordenó que buscara a Eliseo y Elías intentaba abarcar demasiado él solo, por eso tenía que dejar un sucesor. Tuvo que aprender a compartir el trabajo y la carga con otros. No crea que lo hizo de buena manera. Aguantarlo a Elías con ese carácter bipolar, Eliseo se sacó un 10. Con todo el tiempo, los demás debemos de compartir el ministerio, nuestras habilidades para dejar la estafeta a otro. Porque el tiempo se nos va a ir. Sí, el tiempo, dice aquí la pastora, se nos va a acabar. O sea, tú no vas a ser eterno, nadie vamos a ser eternos y va a haber otro que va a relevarte en tu lugar. Y te puede ayudar a compartir la carga. La profeta decía en este congreso, hablaba de los valientes de David. Lo que no arreglaste tú, 5 gigantes, 5 piedras había. Él nada más, él en su edad de joven mató a Goliat, pero conforme fue madurando, creciendo, él ya no pudo matar a los otros 4. Pero preparó un equipo de valientes que peleaban así como él, los entrenó, los enseñó, y cuando se ocupó, los valientes fueron los que mataron a esos gigantes. Te va a tocar el otro relevo. Sí, entonces el relevo o los valientes o tu equipo son los que van a terminar el trabajo que tú no terminaste. David solamente mató a un gigante, pero había todavía 4 gigantes que tenía que matar, pero ya estaba entrado en edad, ya estaba viejo, ya era rey, ya había pasado por etapas en su vida en el que no estaba en la edad del adolescente que mató al gigante. Pero para cuando llega a ese nivel de matar a los otros gigantes, ya estaba rodeado de valientes, ya estaba rodeado de gente que podía hacer el trabajo. Eso es lo que le estaba dejando Dios la encomienda a Elías con Eliseo. ¿Cómo podemos usted y yo enfrentar una crisis? Número 1, orando y confiando. Orar para usted y para mí debe de ser fundamental, como lo hizo Nehemías en su crisis. Nehemías, al ver que la ciudad estaba destruida, las puertas de la ciudad estaban destruidas, él se puso a orar y Dios puso los medios para él ir a reconstruir las puertas de la ciudad de Jerusalén. Entonces fue algo fundamental que Dios contestó. Se debe de confiar en que Dios tiene un plan
aunque no se entienda en el momento o no se entienda inmediatamente. 2, debemos de buscar la sabiduría y la obediencia. A veces nada más buscamos la sabiduría, pero aquí las estoy poniendo juntas. Sabiduría con obediencia te lleva a lograr el propósito. Escuchar y poner en práctica la palabra de Dios es como construir una casa con cimientos sólidos que resisten la adversidad. La sabiduría, la inteligencia y la prudencia son claves para edificar la vida sobre la roca sólida que es Cristo. Otra de las cosas que tenemos que hacer para enfrentar una crisis es elegir la respuesta correcta. Se debe de elegir si la vida será gobernada por la sabiduría o por la necedad. Son 2 opciones que tenemos. Cuando tenemos nuestro libre albedrío, 2 cosas van a salir, cosas sabias o cosas necias. Pero debemos de elegir la sabiduría de Dios en nuestra vida. Las crisis exponen la verdad de nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? Esas son las que van a salir en esas crisis. La intención de tu corazón. Yo siempre les digo a los muchachos, cuando hablo de la intención del corazón, siempre menciono a Simón el Mago, que viene en el libro de los Hechos, capítulo 6 al 8. Ahí viene esa historia cuando Felipe, el evangelista, que era el primer diácono, sale de Jerusalén a Judea y Samaria y predica, y cómo este hombre, Simón el Mago, que tenía cautivo todo un pueblo, cuando llega la palabra de verdad, se le caen las vendas de los ojos y todos se convierten, todos aceptan a Cristo, y entonces él, para no quedarse solo, sigue la bola, sigue ahí a todos los demás, pero la intención de él no era verdadera. Y cuando llega Pedro y Juan a orar por la iglesia que había nacido en Judea y en Samaria, y reciben el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Simón el Mago quiere comprar al Espíritu de Dios. Y es ahí donde Pedro le dice, la intención de tu corazón es malo, tú eres malo. Aunque te has convertido y te has bautizado en agua y estás haciendo como que te estás haciendo pasar por cristiano, por creyente, Dios conoce que la intención de tu corazón no es buena. Entonces, una crisis te va a delatar la intención de tu corazón. Las crisis exponen la verdad que hay dentro de nuestro corazón. Si dentro de tu corazón hay una búsqueda de las cosas de Dios, eso es lo que va a salir en la crisis. Pero si en tu corazón no hay buenas intenciones, si hay maldad, eso es lo que va a salir en una crisis. ¿Cómo enfrentar una crisis? Descansar en la paz de Dios. La paz de Dios, la paz que Dios ofrece es verdadera. Va más allá de la ausencia de un conflicto. Incluye totalidad, bienestar, seguridad y refugio en medio de la angustia. Ejemplos bíblicos de cómo hombres y mujeres se enfrentaron crisis. José el soñador, que fue vendido a los 17 años como esclavo, pero que llegó a convertirse en un gobernador hasta los 30, o sea, no fue de la noche a la mañana, le costó. Nehemías, al enterarse del estado de Jerusalén, se sentó a llorar, ayunó, lloró intensamente hasta que Dios le reveló y puso los medios para que fuera a reconstruir la muralla. En Efesios 5:16 nos dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Este pasaje nos anima a nosotros los creyentes a vivir con sabiduría, haciendo uso eficiente y prudente del tiempo en un mundo difícil. Algunas traducciones para este texto lo dice redimiendo el tiempo. El significado de este texto nos insta a aprovechar cada momento, ya que el tiempo es valioso en los días que estamos viviendo el día de hoy, llenos de maldad,
y de desafíos. Se trata de usar el tiempo de manera sabia para hacer el bien y cumplir el propósito de Dios. El contexto de este texto nos habla de una exhortación que Pablo hace o aconseja a los creyentes que vivían como personas sabias en lugar de personas necias, y no de insensatos, sino que gente que realmente comprendía la voluntad de Dios en sus vidas y aprovechaban el tiempo para que se lograra el propósito en ellos. Cierro con este texto de Nahum 1:7 que dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y Él conoce a los que en Él confían. En esta tarde, amigo, hermano, yo no sé cuál sea tu crisis, yo no sé cuál sea tu problema o tu necesidad, pero Dios nos recuerda que Él es más grande que tu crisis, Él es más grande que tu problema, y que en Él sí podemos confiar y entregar toda nuestra confianza y no vamos a salir defraudados. Que cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Él, dice que cuando confiamos en Él, en el día de la angustia, Él que nos conoce nos sacará del pozo de la desesperación. El salmista decía: tú me sacaste del pozo de la desesperación. ¿Usted cree que fue fácil para el rey David estar perseguido por su suegro, andar errante por mucho tiempo y no claudicar y no decir: dejo todo esto, yo ya no quiero nada? Pero había una promesa que lo mantuvo firme y vivo, creyendo en Dios y confiando que Dios le iba a hacer justicia y que lo que él había prometido lo iba a cumplir. Así que las crisis que vienen a nuestra vida no son solamente más que circunstancias que van a sacar eso poderoso que está dentro de ti para que se cumpla el propósito. Pero para poder sacar eso poderoso que está dentro de ti, se necesita buscar a Dios. Para que todos tus vacíos, para que todos tus temores, para que todas tus angustias, Él las trate, las saque de tu corazón, de esos archivos incrustados en tu mente, en tu alma y en tu espíritu, sean cancelados, y que Él venga a llenar con su presencia, con su Santo Espíritu, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu, para poder confrontar y afrontar el proceso de la crisis, y cuando se tenga que sacar del corazón la presencia de Dios, podamos responder de la manera que se necesita. A veces como respondemos es con la amargura, a veces respondemos con la tristeza, a veces respondemos como nos ha ido en la feria. Así dicen, ¿verdad? Coloquialmente. Pero cuando tú vienes a Dios y le dices: Señor, perdóname, saca de mí toda amargura, toda tristeza, trabájala, así como trabajaste con Elías, que se sentía frustrado, se sentía que no valía nada a pesar de haber tenido una grande victoria. Dios comienza a tratarlo, y así es la manera en que Dios quiere hacerlo contigo y conmigo. Comenzar a tratar tu alma, tu espíritu, y sacar todo eso que no le agrada a Él y llenarlo de su presencia, llenarlo de su amor, para cuando venga la toma de decisiones que tengas que hacer, saques de ese buen tesoro de tu corazón la respuesta adecuada ante la crisis y puedas avanzar en el cambio de temporada y puedas avanzar en el cambio de la dimensión que Dios tiene preparado para ti. Así que en esta tarde, amigo, hermano que me escuchas, no estás escuchando por casualidad. Dios conoce tu situación, Dios conoce la crisis por la cual le estás pasando, padeciendo, pero tiene caducidad, tiene tiempo, y este es el tiempo en que tenemos que pedirle a Dios que toda problemática y toda crisis
nos ayude a superarla. ¿Quieres orar conmigo en esta tarde? ¿Quieres que oremos por tu necesidad? Oremos en esta hora. Señor, en esta hora yo me uno en fe con cada amigo, hermano que está escuchando, con los radioescuchas de la Guasa, con los radioescuchas de Jesucristo Rompiendo Límites, con los amigos, hermanos que nos van a escuchar en el video, en el audio después, que se suba al canal. Con cada uno de ellos, Señor, yo me uno en fe. Y yo te pido, Señor, que todo problema, que toda angustia, toda crisis, tú nos ayudes a superarlas. Solamente tú eres el único. La palabra nos dice que si estamos cansados, vayamos a ti. Que en ti vamos a encontrar nuevas fuerzas para salir del pozo de la desesperación. Tan solamente en esta tarde, Señor, permítenos que nuestra mirada esté enfocada solamente en ti. Que no veamos el problema, que te veamos a ti para poder encontrar esa respuesta. Ayúdanos, Señor, en toda necesidad, aún en las que no decimos, pero que están ahí causando dolor, angustia, y que no lo contamos a nadie, pero que tú lo conoces. En esta tarde tan solamente te decimos, ayúdanos, socórrenos, ayúdanos, Señor, a salir del pozo de la desesperación y avanzar en el propósito. Queremos de hacer de esta crisis las oportunidades para demostrar ese ministerio, ese don, ese talento que tú nos has dado a cada uno de los que estamos escuchando. Pongo en tus manos a cada uno de los oyentes y que tú obres de una manera sobrenatural, Señor. Que tú obres a la distancia en aquel que necesita esa palabra de fe, esa palabra de esperanza, Señor. Que tú te manifiestes en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Y yo ato y reprendo todo espíritu maligno que quiere venir a causar en la mente problema para que esa palabra no se haga efectiva. Todo pensamiento que no es de Dios, yo lo llevo cautivo en el nombre poderoso de Jesús. Y establezco tu reino, Señor, para que se haga tu voluntad y tú obres a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y usted dice ahí, amén. Gracias por habernos escuchado. Gracias a toda la audiencia de la Guasa que estuvimos ahí enlazados en la Guasa. Gracias, hermano Jesse. Gracias a la hermana Rosa, al hermano Miguel González que nos escucha desde allá, desde Missouri. Gracias, hermano, por ser un fiel radio escuchas. Y toda la iglesia, ¿verdad? Mi hermana María Luisa, Adriana, Elsa, la hermana Nayeli, Nena, y todos los demás que vayan a escuchar. También los que vayan a conectarse después. Gracias por habernos acompañado. Y yo les recuerdo que este domingo voy a estar aquí en la radio a las 10:30 de la mañana dando la escuela dominical a través de la radio. Estamos estudiando el libro de Filipenses y Colosenses, las iglesias del apóstol Pablo, y ya vamos en el capítulo 3. Así que este domingo tenemos nuestra enseñanza a las 10:30 de la mañana por la radio y a las 4 la tendremos de manera presencial en la iglesia. Así que si usted no tiene guía, todavía puede conseguir en alguna librería cercana. Estamos estudiando la editorial Vida Nueva, así que lo invito a que la adquiera. Vida Nueva para que nos siga en las enseñanzas. Y si no, pues nos basamos en la Biblia. Vamos en la lección número 10 y nuestro tema para este domingo es enfocarse en la meta. Así que gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que durante este mes de noviembre todavía vamos a tener temas de cultura general. A partir de diciembre
voy a traer los jueves temáticos, temas sobre el Espíritu Santo. Así que le anuncio desde ahorita para que usted tenga su cuaderno, porque en el mes de diciembre los jueves van a ser temas sobre el Espíritu Santo. Así que todo lo que queda de noviembre van a ser temas de cultura general, como hemos estado hablando ahorita, cambios de temporada, hemos estado hablando de crisis, hemos estado hablando de salud mental y muchos otros temas que hemos mencionado, pero ya en el mes de diciembre me voy a enfocar los jueves a hablar sobre el Espíritu Santo. Así que gracias por habernos acompañado, gracias a toda la audiencia de La Guasa y gracias a toda la audiencia de Jesucristo Rompiendo Límites. Dios les bendiga.